Distribución de gasóleos Hermanos Ovalle. Gasóleo agrícola de calefacción y automoción de primera calidad. Garantía de servicio en 24 horas. Pedidos al 987 05 7789. Llegamos a todos los rincones. Gasóleos Hermanos Ovalle. Te llevamos el calor a casa. Embutidos Bierzo, una de las muchas maravillas del Bierzo. Anda que no tienes cosas aquí. ¡Uy, Blanca! Sí, yo tengo aquí muchas cosas realmente, pero porque me encanta, ¿sabes? Pero tengo un amigo en Carracedo del Monasterio que tiene muchas más que yo y las tiene bien colocadas en un pequeño museo. Así que, mira, yo dejo hoy esto aquí porque ya seguiré colocando y vamos allá a verlo, que seguro que te va a gustar y le va a gustar a la gente. Pues vamos. Vale. ¡Toño! A ver, hombre, ¿qué tal amigo? Amigo y señor cura. Que sí, señor. El cura del amigo, el rincón del cura. Precisamente Pero por eso. Te vas a fastidiar, pero yo tengo aquí un rincón que se llama el Rincón San Bernardo. Bueno, muy bien, pero precisamente el rincón del cura es el causante de que esté yo hoy aquí. Exactamente. Así que ya le he dicho a Blanca que yo tengo un montón de cosas en mi casa, pero que tú tienes muchas más cosas que yo. Así que vengo a verte para que nos enseñes y nos digas qué es lo que hay aquí. Encantadísimo, ¿eh? Bueno, aquí estamos ya, ¿no, Toño? Sí, señor. Este es el primer rincón, el rincón 1. Este museo ha sido originario simplemente por... Yo recuerdo la niñez, cuando tenía 7 años, que ya mi padre me mandaba de pastor, y cuando tenía 9 o 10 me compró un mocín, y luego tenía que ir delante de las viñas de pinche, y yo le tenía una verdadera fobia a la agricultura. Pero yo no sé el por qué, con el paso del tiempo, aquella manía que le tenía a la agricultura cambió. Y me di cuenta que los agricultores en aquella época todo lo tenían que hacer con su propio esfuerzo, con sus propias manos, o lo máximo ayudado por unas caballerías. 20 años después, esos mismos agricultores ya empezaron a tener su carroceta, sus tractores, sus remolques, y ahí viene el nacimiento del museo, que todos los aperos que habían utilizado quedaron tirados en los patios, en las cunetas, en las bodegas, destruyéndose. Y yo, que había peleado con ellos, entonces empecé a coleccionar. Aquí posiblemente la pieza más bonita, aparte de los ocines que están allá arriba, sí, que se utilizaban para segar el cereal, luego en los años 50 apareció esta máquina. Esta máquina ya es una gavilladora, es una máquina que tirada por unos animales, llevaba unas cuchillas, cortaba el cereal, lo tiraba encima del cajón y poquito a poco el señor que iba aquí pisaba un pedal y iba descargando lo que había en el cajón. Sí. Esta es la máquina posiblemente más curiosa. Y después tenéis la planta del tabaco, sí, ya la veo allí, sí, sí. Y aquí tenéis, bueno, los arados, y aquí hay una sembradora, sí, una sembradora de remolacha. Casi todas las sembradoras funcionaban igual, ¿eh? Sí, tenían una transmisión, tenían unas tolvas, la semilla iba cayendo en estos embudos, cayendo al suelo, la tierra tenía que estar muy bien trabajada y entonces estas ruedas gruesas la iban tapando la semilla. Esto, repito, era una sembradora de remolachas. Sí, y estos son los arados. El arado más primitivo es el famoso arado romano. Y el arado de vertedera. Muy bien. Oye, qué precioso tienes aquí todo esto, ¿eh? Toño, como nosotros anduvimos con todas estas cosas, veo que tienes aquí una grada y el caldero con el cigüeñal. Sí, señor, esto es el varal, un cigüeñal que servía para sacar el agua de los pozos de 1 metro o 2 de profundidad. Era muy sencillo, detrás lleva un contrapeso, ¿sí? Aquí como cada caldero tiene un contrapeso, cuando llega al agua, ¿ves? Mismo se dobla, Eso,
tiras hacia arriba, lo subes Y ya va, él solo para en arriba. un surco. Sí, señor. El museo se llama El Varal en memoria de este... Ajá, sí, señor. Oye, y esto te lo veo maravilloso, con tantas flores, tan bonito, tan adornado. La mujer necesita tener exageradamente, si venís en el mes de mayo, esto no se sabe. Si ese museo está metido en un jardín, o es el jardín el que está metido en el museo. Pues no se distingue, Toño, si es mayo, septiembre, si es octubre, no se distingue, esto está de maravilla, y ya veo que además entramos aquí ya a tu santuario, ¿no? Tenemos, digamos, la sala principal del museo. A la derecha tenemos un montón de aperos, entre los que destaca principalmente la noria. La noria, que es un invento persa, que servía para sacar el agua desde 4 o 5 metros de profundidad. Era un animal, un caballo, una burra, una vaca, iba dando vueltas, los cangilones iban subiendo, se cargaban de agua y los vaciaban. O sea que ya tenemos las dos cosas, Blanca, el cigüeñal y la noria. Y además de la noria ya veo, hay yugos, ya veo cuartales. Hay sobre todo las primeras lavadoras que se utilizaron, que ahí las tenéis enfrente. Sí, hombre, sí, la taja. La tabla y el cajón. Y hay dos piezas muy curiosas que yo les tengo mucho cariño. Las angarillas. De tal manera amigo. que les tengo mucho cariño porque aquello era de mi madre. Sí. De manera que iba con una burriquita los miércoles y los sábados a Ponferrada con un saco de patatas, uno de cebollas o uno de pimientos a venderlos. La pobre venía con 15 o 20 pesetas y venía más contenta que la... Y mi abuela me llevaba a mí las angarillas y me ponía de un lado de las angarillas y del otro lado el peso de las angarillas. Bueno, yugos ahí, ¿no? Y cornales. No, las corrales sí. Sobeo. Eran para unir, para xuncir dos vacas. Y en realidad encima de la cabeza de la vaca se ponía la mullida. Y encima de la mullida se colocaba el yugo. Y se ataba mullida y yugo con las cornales. Sí, señor. Sí, señor. Y cuando había que colocar el arado, en la cabeza del arado, el arado romano, se metía aquí La trasga. la trasga. Y para que no retrocediera, en unos agujeros se colocaba la cabilla. Ah, aquí cabilla, Aquí aquí se pueblo llama- llamamos cabión. Aquí se llamaba cabilla. Sí. Mira, trasgas de madera también. Esas son cabreiresas. Sí, señor. Sí, hombre, sí. Sí, de esas también tengo yo. Y para aquí Bueno, pues cuartal ya veo. por aquí tenéis las medidas agrarias que se utilizaban allí por los años primeros del siglo pasado. Sí, señor. Que era todas son originales excepto esta. Sí. Este es un cuartillo. Sí, señor. 4 cuartillos hacían un celemín. Sí, señor. 4 celemines hacían un cuartal. Y 4 cuartales hacían una fanega. Lo que pasa es que esta es media fanega porque no se podría manipular con las manos. Ya. Y también las medidas de capacidad, Las medidas de capacidad, claro, Para... el decalitro, el medio decalitro, Sí, señor. El litro, el medio litro, Sí, el cuartillo. señor, sí, señor. Estas son las medidas antiguas que había, que yo Sí, recuerdo señor. utilizarlas. Galochas. Bueno, es que en los pueblos, Alberto, era muy conveniente en aquellos tiempos que las calles estaban sin alquitranar, que las cuadras estaban hechas una mierda, nunca mejor dicho, y llegabas a casa, y aunque las casas no estuvieran muy limpias, si llevabas con las madreñas, las dejabas fuera, ibas en zapatillas y entrabas para dentro. Pero hay otras que son las calles a la derecha, que son las zuecas. Sí. Esas se ponían con los calcetines que hacía la gente de la montaña, aquellos calcetines fuertes, no se ponían con zapatillas. Y luego ya surgieron los Los zuecos o los zocos. con piso De madera y para dar calor, para aislarlos del frío. Bueno, pues muy bien. ¿Y seguimos para adelante o qué? Este es el juego de la rana. Sí, bueno, sí, esto ya lo conocemos un poco todos. El cachopo. Aquí se colocaba la piedra de afilar, colgaba en el cinto y de vez en cuando había que afilar la guadaña, porque para cansarse menos y para hacer el trabajo mejor era indispensable tener la guadaña muy bien picada, Acrabuñada. acrabuñada, ¿Sí, y señor? luego muy bien afilada. Sí, señor. Aquí tenemos el rincón del pan, que es el primer rincón, donde se recuerda que en los años 50, en los años 60, 40, aquí para desgranar, separar el grano de la espiga, al principio se utilizaban aquellos palos que hay allí detrás que se llaman pértigos o mallos, y contemporáneamente se utilizaban los trillos. Y para limpiar, quitar de la espiga, separar el grano del resto de la espiga, que se llamaba la puxa, se utilizaban los cribos que veis ahí. Pero posiblemente a la máquina que yo le tengo más cariño de todo el museo es a esta. Esta máquina vino en la década de los 50, mediados, en los años 55 aproximadamente. Y esta es la que marcó un antes y un después. Hasta que llegó esta máquina no había ningún motor que ayudara al agricultor. Cuando llegó esta máquina ya llegó con este motor
que por medio de esa polea movía un cilindro que hay dentro de la máquina con unas estrías, retorcía la espiga y la separaba la espiga del grano del resto de la espiga, y luego había que limpiarlo con la ventadura. Bueno, Toño, pues vale, ya hemos visto allí las limpiadoras, la majadora, los mayos, el espantapájaros, y ahora aquí... ¿qué? Pues mira, esto es el rincón de la matanza, por no decir el rincón del cerdo, pues es una palabra un poco más fea, pero es así. Sí. Y aquí están todos los utensilios que se utilizaban, que yo recuerde, en los años 50. Y la pieza más importante es esta que hay aquí al lado, que es esta de hacer los chorizos. Esa máquina de hacer chorizos, que se metía, se llenaba, se hacía el mondongo en las artesas, y luego se sentaba una señora, que era trabajo de mujeres, esto lo llenaba de mondongo, y iba apretando, metía la tripa ahí, claro, y por aquí iba saliendo el chorizo, exactamente, ya se iba atando con la, que después la tramilla. Después se sustituyó ya por estas otras que hacían los dos servicios, primero picaban y después morían, porque antes de esta máquina, antes de hacer los chorizos, no había máquina para picar la carne, y había que picar la carne en una tablilla como esa, y picarla con un cuchillo poquito a poco. Aquí está el escriño, Toño, ¿no? El escriño, sí, que utilizaban, este vino de las clarisas de Astorga, y servía para meter ropa y para meter todo tipo de cosas. Estos son los burros para subir el agua a los pueblos altos, subían con un burriquito, lo cargaban de agua, sí. Y a partir de aquí, empieza todo el rincón de lino. El lino es esta planta. Aquí en los años 50 todo el mundo sembraba lino, y lo curioso es que lo sembraban para hacer sus propias ropas, hacían sus cobertores, decía mi abuela que hacían refajos, y hacían una cosa muy interesante, que eran las quilmas con que se iba al molino, porque eran muy tupidas, y hacían los dos servicios, llevabas el grano y volvías con la lina, que no se perdía. Y todo este es el proceso de lino. Desde la planta se pasa por esta pieza que se llama un ripio, que se encarga de separar de la caña, separar la bagaña, o sea, separar la semilla, y luego lo que había que hacer era machacarlo. Y dentro del lino, dentro del tronco de lino, está lleno de pez, de una especie de piscina. Por eso había que llevarlo a un charco y tenerlo allí pues unos cuantos días para que esta pez se disolviera. Una vez que estaba disuelta, se traía la era, se secaba y se pasaba por el rastrelo. Aquí quedaban dos productos. Aquí quedaba propiamente la fibra de lino y otra fibra más vasta, que era la estopa. En la fibra de lino todavía le quedaban restos de corteza, que luego una señora, la operación espadela, se sentaba en una banqueta con un pie aquí, otro pie aquí, y iba retirando todos los restos de corteza que había. Y luego ya había que cardarlo con unos cardadores poco más o menos como aquellos, y el lino, una vez cardado, es muy semejante a la lana. Y ya tenías a la señora con su rueca, con su fuso y su práctica, que era había que tener mucha curiosidad. Yo recuerdo a mi abuela que constantemente iba llevando las manos a la boca, que debía ser para que quedara más pegado el lino. Sí. Y luego ya poquito a poco aquello fue desapareciendo y apareció la rueca. ¿Ves? Y la rueca esta ya es una rueca mucho más automática, con el pie. Vamos a ver si somos capaces de ponerla en marcha. Ahí está, ¿ves? Una vez que sacabas el hilo de aquí, había dos opciones. O hacerlo con el sarillo, las madejas, o con la devanadora, perdón, hacer el ovillo. Esto, vamos, de aquí para pasar el ovillo, la gente utilizaba los brazos. Había una señora que se llamaba la tía Ruperta. Por eso yo a este telar le llamo el telar de la tía Ruperta. Yo recuerdo ser niño y ver a aquella señora cómo manejaba el telar y cómo salía la tela. Este telar es un telar pedagógico, es decir, no vale para hacer tela. Estos hilos rojos y amarillos son los que se llaman la urdimbre. Estos lizos tienen en el medio una fila de ojales, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí. Los dos son iguales, de manera que el amarillo entra por el ojal. ¿Ves cómo entra por el ojal? Sin embargo, en el otro queda suelto. El rojo aquí no entra por el ojal, sin embargo entra por el otro. Y los dos lizos están enganchados por esta polea. De manera que a la fuerza, cuando yo piso un pedal, un lizo sube y otro baja y se produce un espacio, se produce ahí un espacio por el que se manda la lanzadera. Cojo el hilo, la caña
tiene una pequeña muesca y lo paso por ese espacio que quedó, ¿veis? Tiro del hilo y luego ya, una vez que el hilo está pasado del todo, con el batán, ¿ves? Quedó cosido. Qué bien, Toño, qué bien. Bueno, pues Sí, señor. arriba, venga, arriba. Ya veo que ahora aquí tienes candiles de carburo, tienes ahí el horno de no sé qué, las palas. El horno del pan, el horno del pueblo, que se hacía con la lumbre dentro, tiene su chimenea, ahí cuando se ponía el rojo, decía la gente, está arrosado. Y entonces para meter el pan había que meterlo en su punto. ¿Y cómo lo hacían? Decía mi abuela y mi madre que había que tirar un poquito de harina. Si la harina ardía, no se podía meter el pan todavía. Está mal presumir, pero estás hablando con un panadero, Ah, bueno. no te olvides. Y entonces esperaban a que estuviera en el momento oportuno. San Bernardo. Sí, San Bernardo es el patrono del pueblo. Y yo le tengo máximo cariño. Y además, no solamente es el patrón del pueblo, sino que es el padre del que hay en la iglesia. Porque la iglesia se hizo en tiempos de Don Graciano, un San Bernardo de madera, pero el escultor, que es un tal Xelo de Tremiñá, Amigo mío, del barrio de Valdeorras. exactamente, antes de hacerlo en madera, lo hacen en escayola. Y este fue el que me regaló, y aquí lo tengo todo a gusto y todo Eso contento. es, en arquitectura sí, al molde. Mira, pues te llevo al rincón de la majadora limpiadora. Oh, qué recuerdo. La majadora limpiadora es una máquina que unía dos máquinas que vimos antes, que era la majadora desgranadora y al mismo tiempo la aventadora, la limpiadora. Esta máquina hace los dos trabajos. Metes la paja por encima, las gavillas o los mollos, los manojos, lo desgrana, la paja sale disparada hacia atrás. En la parte baja de la máquina hay una aventadora horizontal que tiene sus cribas correspondientes y sale por esta tubería. Por esto sale ya el trigo, el centeno, la cebada, sale limpio del todo. Esto fue un gran progreso. Y este es el molino, que el molino consta de una piedra fija, que es la durmiente, que no se mueve, y la piedra, la muela, que es la que muele. La piedra necesita pesar unos 500 kilos. ¿Para qué? Pues para que rompa el grano y para que pueda molerlo. ¿Cómo funciona un molino? Pues es muy sencillo. Detrás del molino, allí arriba, veis unas fotografías, la calle a la derecha, arriba, se ve como un estanque de agua. Aquello es lo que se llamaba el banzao. Cuando llegaba el molinero, levantaba la compuerta y caía una masa de agua con cierta velocidad, que físicamente es una energía cinética, que caía en el rodezno y es la que le daba vueltas a la rueda. Al mismo tiempo que le daba vueltas a la rueda, aquí hay una pieza que empezaba a bailar y entonces iba cayendo el grano a la piedra de abajo y esta lo iba moliendo. Pero resulta que el molinero nunca cobraba en dinero, siempre cobraba en especies. Con lo cual, de cada cuartal de estos que molía, el molinero cobraba una maquila, que Sí, es... que la vi yo allí, blanca. Mira, ahí hay una cajina es cuadradita. una cajina, cobraba Esta el molinero, esta es la maquila, que es lo que el molinero cobraba por cada cuartal que molía. Y esto cae por la parte de atrás, esto es media maquila. Ya tenemos la harina, el trigo y falta algo, Toño. Para hacer el camino, ¿qué hace falta? Con pan. Con pan y vino se hace el camino, sí señor. Sí señor. Pues mira, este es el rincón del vino. En las sulfatadoras hay tres tipos de sulfatadoras. La sulfatadora normal, que es esta, que se sulfata con líquido, esta también con líquido, esta también, y estas otras dos que hay aquí arriba, que se llaman torpedos. Estas se sulfatan en polvo, es con la que se tiraba el azufre o con la que se sulfataba el cobre, que se daba en polvo. Y luego tienes la más moderna, que es la vieira, que es la gallega. Esto era indispensable en todo viticultor. La prensa. Esta es la prensa, posiblemente una de las más primitivas que había en el Bierzo. El señor era un herrero el que la hizo, solamente compró el sinfín y el resto lo hizo él. Aquí entre cubas, cubetos, prensas, máquinas de trasegar, otra prensa aquí pequeñita. Pero esta es la prensa de toda Esta es la prensa que existió 500 años antes de Cristo. Ya la utilizaban. ¿Cómo funciona esta prensa? Esto, físicamente hablando, es una palanca de segundo género. De manera que se traían las uvas, se pisaban un poquito y se tiraban en esta especie de piscina.
La gareta. O una especie de lagar. Se llenaban de uvas y se colocaba una plancha de madera que cubría todo el panel. Y entre la plancha de madera y la viga se hacía otra viga con viguetillas. No podía ser una viga fija porque no siempre tenía la misma altura. Era con viguetillas. Y cuando esto estaba cargado, había que subir el uso dando vueltas, había que subir el uso y atornillarlo, porque esto tiene un sinfín, o sea, tiene una tuerca, y la tuerca es esa. Este es el tornillo. Se subía hacia arriba y luego cuando está arriba se quitaba esta palanqueta y el peso de la piedra, que a fin de cuentas era la potencia, iba apretando, tirando de la viga hacia abajo y repercutía en el panel aquel y iba saliendo el mosto por esa piedra monástica. La mayor parte de las casas del pueblo, cuando vino la desamortización de Mendizábal, que expropiaron a toda la gente, ocurrió que el monasterio se convirtió en una pedreguera. Pues iba cayendo poco a poco y la gente cuando quería hacer alguna casa lo que iba era apañar piedras. Arriba, aquí una gran cuba impresionante y aquí estoy viendo esto resulta que la típica fragua existía en todos los pueblos. Sí, señor. Ahora ya no tanto porque hay ferreterías. Antes, para llegar de Carracedo a Ponferrada llevabas 2 o 3 horas y la gente no iba. Recuerdo a mi abuela que yo estudiaba en Ponferrada y me decía ella: Toñín, explícame cómo es Ponferrada, que yo nunca he ido a Ponferrada. Entonces, en los pueblos necesitaba haber una fragua donde se arreglaran las azadas, los sachos, se arreglara todo. Y la fragua pues constaba de lo siguiente: de un fuelle, que es el que daba el viento, un fuelle. Ese viento calentaba el hogar. Estas piezas eran con las que sacabas el hierro al rojo vivo, que luego lo llevabas al yunque, y hacías la moldura que querías. Déjame que voy a recordar yo mis viejos tiempos en la fragua con mi amigo allí. Entonces traías la chisma aquí y venías al yunque. Este es un regalo de un alumno de Benuza. ¿Sabéis dónde está Benuza? Sí, bueno, ¿dónde está Benuza? En La Cabrera. Sí. Cuando yo llegué allí el año 63, por cierto, el día que mataron a Kennedy, resulta que me llamó la atención este tipo de cosas. Como sabéis, esto es la olla del Bierzo, pero la olla tiene sus paredes que están repobladas de castaños. Sí. Y por la parte de Cabrera, pues está también llena de castaños. Y al principio las vendían las castañas en verde, lo que pasa es que las clasificaban muchísimo y solamente les compraba la castaña que hay en el medio, que es la más grande, con lo cual las otras se perdían. Y me decía un señor allí que se llama Luciano, dice: al final acordamos que si las vendemos en seco, posiblemente sacamos más dinero. Y empezaron a venderlas en seco. Y aunque perdían en peso, ganaban en dinero. ¿Cómo lo hacían? En las bodegas hacían la lumbre, encima colocaban unos cañizos, el secadero famoso de castañas. Los llenaban de castañas, hacían el fuego y las secaban. Y una vez que las tenían secas, las tiraban en esta especie de taza, que es una taza cóncava, ¿ven? Las tiraban allí y llamaban el trobo. El trobo, esto se llama un trobo. Exactamente. Y las iban descascarillando con una pieza, con un pilón. Cuidado, va a caer. No, yo estoy fuerte, aquí yo sujeto esto, vamos, lo que me ponga. Con un pilón. Decían los de Benuza que ahí venía el nombre de castañas pilongas. Pilongas. De hecho, si miras en un diccionario castañas pilongas, te dice que son castañas deshidratadas, castañas secas. Y una vez que las tenían descascarilladas, las ponían en la criba, a la criba. Esto lo colocaban en el cuello, iban meneando la criba. Yo recuerdo de ver a 2 señoras aquí. Déjame a mí que no se me romperá, ¿verdad? No creas. El vendollo o bandoso. Bandoso. Te lo conté el día que hicimos el programa del magosto. Sí, ¿ves? Y aquí entonces... Y se iban cribando. Y yo recuerdo a una señora aquí y otra allí, siempre quedaban castañas con alguna cascarilla todavía, y las iban limpiando. Sí. Dejamos la carpintería y vamos a pasar hacia el exterior, pero tenemos que pasar forzosamente por una de mis grandes aficiones, que fue la fotografía. Yo recuerdo cuando era niño que tenía un primo que revelaba fotos
Y yo luego, cuando me hice un poquito mayor, cuando tenía 8 o 9 años, quería sacar, no sabía cómo funcionaba aquello. Le tuve tanta afición que al final pues hice un curso, hice mi fotografía, tenía mi título de fotógrafo, pero vinieron los teléfonos digitales a complicarme la vida. Ya. Porque antes era la máquina analógica, o lo vino la digital. Ya veo por ahí. Pero yo conservo todo el laboratorio Chapuzas. Yo tenía un laboratorio muy bien preparado, donde tenía mis fregaderos y tal, pero de repente, pues, se acabó aquello, lo empaqueté, y estas son las ampliadoras. Esta es una ampliadora que ojalá yo hubiera tenido esta ampliadora. Lo que pasa es que esta me la regaló un señor que había comprado una casa que pertenecía a Foto Madrid, de Ponferrada. Al Cacho, No mi lo sé. amigo el Cacho. Labrador, maestro, fotógrafo y buena persona, que es lo más importante, Toño. Toño, ¿terminamos dónde? En el Palomar, El Palomar. Ajá. convertido en una cocina antigua, donde lo principal era el fuego, La lareira. la lareira. Y en la lareira, que la tenía yo muy bien preparada, era con fuego, pero que ardió de todo. Muy Se bien, colocaba, tenía un valorín aquí tremendo. se El pote colocaba en la preganza. el pote en la gramalleira O preganza. o preganza. señor. Sí, sí, sí. Y aquí veo los morillos, Blanca. Esto era para poner la cazuela, para que se conservara. Para que se conservara caliente. Caldo caliente. Exactamente, Y allí sí, tienes sí, sí. Las tenazas y... Tenacillas y todo, sí. Y posiblemente la pieza más importante aquí del Palomar sea la mesa. La mesa que veis ahí es una mesa que es el carro de mi padre, el carro de vacas de mi padre. Y aquí están las ruedas, esas son las ruedas de este carro también. Yo recuerdo ir montado en este carro y veis perfectamente cómo era el Palomar, con los agujeros del Palomar. Toño, pues muchísimas gracias por haber compartido Muy con bien, nosotros gracias. tanto de tu vida, de tu historia. Muy bien, gracias. Y no podemos despedir el programa nada mejor que aquí, al amor de la lumbre, al Sí, lar, señor. el hogar, calentándonos aquí un Cuidado poquitín con la- las manos, cuidado con la no te cabeza. preocupes, calentándonos un poquitín las manos. Y mira, Blanca, qué bien huele el pote. Ojalá que haya en todos los hogares del mundo, en todas las casas, un hogar, un pote, Un pote, y sí, un poco sí, de sí. comida para que Además, de todo verdad. el mundo vivir Pues muy bien. como lo hacemos nosotros, Yo, ¿verdad? gracias Alberto y Blanca, gracias por la visita y que, aunque no sea para grabar, que vengáis por aquí de vez en cuando, que siempre hay algo, Sí, hombre, algo sí. para recordarlo. Distribución de gasóleos Hermanos Ovalle. Gasóleo agrícola de calefacción y automoción de primera calidad. Garantía de servicio en 24 horas. Pedidos al 987 05 7789. Llegamos a todos los rincones. Gasóleos Hermanos Ovalle. Te llevamos el calor a casa. Embutidos Bierzo, una de las muchas maravillas del Bierzo.